quedamos muy sorprendidos al escuchar todas estas historias, todos estos trabajos que cuenta el Tati Raca. Es cierto que demostramos a las personas cómo es que amarran o atan o acercan a un matrimonio, muchas veces utilizando dos imanes, uno macho y uno hembra. Esto significa que los imanes peguen. A pesar de que pudieran utilizar alambre dulce o alambre de cobre entizado en un imán junto con los nombres de esas dos personas que tiene que ser quemado, utiliza un corazón de cera donde clava en él una espina de palo vencedor, una lasquita de palo vencedor, utilizando así el poder de los inquisis de Nganga, de Mamá Chola, la caridad del cobre, utilizando los espíritus de la caridad del cobre. Vemos cómo el hombre está virado de cabeza y la mujer que representa este signo de Mamá Chola, que es una calabaza, va a estar atando al marido para mantenerlo por la rienda. De este modo amarramos la representación del hombre, o sea, las dos manos atadas. Esto va a llevar a que esta persona esté atado y sobre todo llevado por la rienda de la mujer. A pesar de que la mujer, por su naturaleza, ella misma es bruja, puede lavarse sus partes con miel de abeja, agua con miel de abeja, no miel de abeja pura porque puede quemarla, porque ya que la miel de abeja es muy caliente, y recoger esa agua, lavarse sus partes en una palangana, recoger esa agua y poco a poco, prendiéndole una vela a Mamá Chola, la caridad del cobre, y dando pequeñas porciones de esa agua al ser que quiere o al ser querido, al marido, al querido, al amigo que quiere tener. De este modo, implora a Mamá Chola para mantener por la rienda al hombre. Esto cuando lava sus partes, lava la parte de adelante y su trasero igual, y esa agua poco a poco se la puede estar dando a esa persona. Siempre esa agua tiene que estar implorada a Mamá Chola y sobre todo prendiéndole una lámpara de aceite. Es un algodón que le echan aceite y en la puntica, en el medio, le hacen como una puntica y ahí lo prenden y va a estar utilizando esa lámpara de aceite a Mamá Chola. También se le puede prender lámpara de aceite a Cubayén de San Lázaro, también se le puede prender Antonia Gervasia y también se le puede prender a Santa Teresita de Jesús Centella, utilizando diferentes palos, como para mí, Jalajala, llamado vencedor, yo puedo más que tú, y así hacemos como especie de un mazango al cual vamos a poner encima o amarrar encima de estas representaciones para así mantener el poder que ejerce estos encuacos o palos por medio de los espíritus de Mamá Chola, la caridad del cobre,
muchos de estos espíritus son mujeres. Por eso decimos que la mujer también puede pedir bañándose en una palangana y untándose en todo el cuerpo miel de abeja, prendiendo una vela y así pidiéndole a mamá Chola, a la caridad del cobre, que le traiga al ser que ella quiera, al ser amado, al marido, al amigo, al querido, al que ella tenga. Puede resultar un poco sucio estos trabajos, pero cuando la mujer se encapricha con lo que ella quiere, ella trata de hacer todo lo que sea posible para mantener atado al que ella quiere. Claro que nosotros simplemente no recomendamos que ninguna mujer ni hombre amarre a nadie y que cuando no quieran nada con uno que salga caminando, pero esa no es la cosa. La cosa es que hay gente que no lo quieren de esta manera y de esta manera lo hacen. Y como es natural, como tenemos tantos seguidores en Venezuela, en Miami, en España, en Colombia, hasta en Alemania ven estos programas. Es cierto que nos da a veces hasta temor el saber lo que pueden hacer estos tipos de religiones y estos tipos de brujos o ganguleros o paleros. Claro que muchos paleros no se dedican a hacer esto, pero hay otros que no le importa, lo hacen porque lo quieren hacer, lo hacen delante de la engangue, delante de cualquier cosa. Ellos no están en eso. Ellos lo que quieren es buscar, como decimos los cubanos, el barro. Y si alguien viene de esa forma, pues esa forma utilizó o está utilizando un pedazo de cera de panal al cual sacó de una botella de miel de abeja. Así va encajando diferentes palos, como hemos dicho, para mí, Jalajala, llamado vencedor, yo puedo más que tú, y utilizando también clavos de pared, o al cual conocen como clavos de Cristo también en la religión. Y esto es la cabeza de la persona que usted quiere. Ya se quemó el nombre de ella y se envolvió en esa bola de cera de panal. Es así como los ganguleros realizan los trabajos y de este modo va a atraer a esa persona sin perjudicarla en su vida cotidiana, simplemente haciéndola pensar en usted, en la persona que se le ha mandado al espíritu que atraiga. Esto va de un modo o de otro a mantener la fuerza y el poder de los inquisis malongos, espíritus que van a estar rodeando a este trabajo por medio de mamá chola, este signo que aparece donde está el pomo, que fue ahumado también, porque no, los espíritus se mantienen en cosas ocultas y oscuras. Nunca los espíritus están claros. Sobre todo estos espíritus que son espíritus oscuros, que creen que están vivos, pero ellos saben que están muertos. Y de este modo trabajan, al cual tenemos que gratificar cuando hacen cualquier tipo de trabajo por medio de sacrificios de animales. Y muchas veces hasta sangre que da el propio palero cortándosela y entregándosela. Si estas son en gangas no cristianas, como decimos, en gangas judías. Va amarrando y mencionando el nombre de la persona. De este modo, el poder de lo sobrenatural acude al llamado
del Tata, echando melado de caña y miel de abeja, dimbo musenga, indiambo quincolo, llenando el vaso, siempre sabemos que el trabajo o la cabeza de la persona que representa la bola de cera se mantiene en el medio del pomo, nunca hasta abajo. Por eso se tienen que fijar bien cómo se hace para que no tengan equivocación. Y así el palero va invocando a mamá Chola y pidiéndole también a mamá Umbo, la Virgen de Regla, ya que ellos trabajan juntas. Willy y yo dicen ganga, cariajo. Dice Willy y yo dicen taquembonda, dicen cariajo con mamá Chola. Dicen mamá Chola, dicen los madres, dicen de lo yo. Dice ella bata, dicen los mundeles, dicen que yo en boba, dicen cariajo. Dicen Paquetá, dicen cariajo, dicen cariajo. Dicen con los moana, dicen paquecuenda, dicen cheche, dicen en los dicen cariajo. Dicen cheche, dicen bacheche. Vamos a pasar a otro segmento ya que el tiempo se nos puede estar agotando.